Estimados amigos del aula de tauromaquia, en este 20º ciclo del aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo vamos a continuar hablando de los fines benéficos que la tauromaquia ha tenido para con la sociedad. Hablábamos el primer día de la utilización de la carne de los toros, algo que se sigue haciendo en la actualidad. Hablábamos también el segundo de un fenómeno muy particular que se dio en Madrid, pero que también se repitió en algunas otras capitales españolas, como fue el de los toros populares aprovechados por gremios y cofradías y hermandades para satisfacer su labor social para con sus asociados, y vamos a continuar ahora haciéndolo con las becerradas gremiales. Las becerradas gremiales son un fenómeno muy particular que se dio a finales del siglo XIX y que todavía a mediados del siglo XX se seguía produciendo. Bien es verdad que su número fue decayendo a la par que iban aumentando otro tipo de espectáculos como los festivales. Pero permítanme enmarcarles un poco todo lo que supone esta cuestión, porque al ser gremiales, lógicamente, los beneficios obtenidos en la lidia de los becerros correspondientes iban destinados precisamente a los fines sociales de tal o cual gremio o sociedad. En 1900, bajo el gobierno conservador de Francisco Silvela, se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, también bajo un gobierno conservador, en este caso de don Antonio Maura, en el que se integran las cajas que venían gestionando los fondos sociales de distintos grupos, sociedades y gremios que recaudaban para poder así afrontar tanto la enfermedad como los accidentes de trabajo o la viudedad y la orfandad de los que desgraciadamente morían en el transcurso del desarrollo de su profesión. Y también para, en definitiva, una cierta jubilación. Posteriormente, los mecanismos de protección desembocarán, todo ello según la página web oficial del Ministerio. Todos estos mecanismos de protección, repito, desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que destacan el retiro obrero de 1919, de nuevo también bajo el gobierno conservador de don Antonio Maura, el seguro obligatorio de maternidad de 1923, en este caso bajo la presidencia del Consejo de Ministros de don Manuel García Prieto, el seguro de paro forzoso, que ya es de 1931, este sí, ya de la Segunda República, en ese momento presidida por el también conservador, aunque republicano, don Niceto Alcalá Zamora, el seguro de enfermedad, que ya es lógicamente del año 42, el seguro obligatorio de vejez y de invalidez, que es del año 47, y ambos dos, lógicamente, bajo el mandato del generalísimo Franco después de nuestra desastrosa guerra civil. La protección dispensada por todo ello hubo de multiplicarse hasta desarrollar lo que en 1963 supuso el definitivo aldabonazo al sistema español de pensiones, la Ley de Bases de la Seguridad Social. De nuevo, una ley durante el mandato franquista que hasta nuestros días ha tenido vigencia porque pues ha sido modificada evidentemente ya en tiempos de la democracia en dos ocasiones, pero sentaba evidentemente unas sólidas bases y fundamentos, principios que hubieron de mantenerse después y que llegan hasta nuestros días. Como ven ustedes, aunque ya a comienzos del siglo XX empiezan a multiplicarse una serie de legislaciones en torno a lo que es la protección del trabajador, de su seguridad en definitiva en el trabajo, de la limitación también de su explotación por parte de algunos patronos desaprensivos, pues todo ello resultaba hasta cierto punto insuficiente para la protección social a las clases más menesterosas. Y por eso los gremios, las sociedades de obreros van organizándose de tal punto que van consiguiendo fondos diversos, muchas veces voluntarios, otras obligatorios a través de una serie de cuotas, evidentemente, pero también recurriendo a algún tipo de espectáculo como lo son las becerradas gremiales. Ahí encontraron definitivamente un magnífico filón con el fin de compensar hasta determinado punto esas entradas que muchas veces resultarían insuficientes para el grado de atención que obligatoriamente debían brindar a sus asociados o a sus familias. Este tipo de becerradas, en primer lugar, hemos de enmarcarlas en una época. La época es prácticamente la del inicio de la Revolución
industrial en España. En los años 1870, poco más o menos, es cuando empiezan a aparecer este tipo de festejos. En España la revolución industrial se retrajo y fue algo más tardía que en el resto de Europa, y fruto de ello, fruto también de las asonadas militares constantes de uno y otro signo, y fruto también de las guerras civiles carlistas que durante el siglo XIX se produjeron, bueno, pues España llegó algo más tarde que otros países europeos a este fenómeno industrializador. Como fuere, el caso es que lo podemos enmarcar prácticamente desde esos años, 1870, poco más o menos, hasta la década de 1950, en que ya los sistemas de seguridad social públicos ofrecían un grado de cobertura tal que empezaron a hacerse insuficientes. Persistieron, eso sí, algunas becerradas, y hasta prácticamente nuestros días pues se han venido manteniendo también con fines parecidos, pero fueron rápidamente sustituidas por los festivales en general, que con todo fin benéfico se han venido organizando. Cuestión esta también de la que hablaremos en posteriores charlas. En segundo lugar, ¿en qué plazas se producían? Es un fenómeno sobre todo que se produce en el centro y norte de España mucho más que en tierras meridionales. Es verdad que, por ejemplo, en Cádiz sí hemos encontrado algunas becerradas de este tipo, pero es un fenómeno, repito, que se va a producir sobre todo pues, en plazas como la de Madrid, Valencia, Bilbao, incluso en La Coruña veremos algún ejemplo que también viene a ser paradigmático en definitiva. Ciudades sobre todo con un desarrollo industrial, donde los gremios estaban bien organizados, de cierta población, no en localidades pequeñas, sino en localidades habitualmente con cantidades importantes de población. Se daban también en distintos tipos de plazas. En Madrid, por ejemplo, el fenómeno comienza en plazas particulares de pequeño tamaño, como pudieran ser las de la Lid Taurómaca o los Campos Elíseos, donde ya se produjeron algunas de estas becerradas con fines sociales, pero es verdad que pronto pasarán a otro tipo de plazas, como las de las Ventas del Espíritu Santo primitiva, las del Puente de Vallecas, que hubo 3 en definitiva construidas en sus inmediaciones, la de Arturo Soria y alguna otra, pasando ya a las plazas de mayor entidad, como por ejemplo las de Tetuán o Vistalegre. Pero sobre todo en Madrid se dieron en las principales plazas de toros del momento, la de la Fuente del Berro, Felipe II, y también la de la Plaza de Toros de las Ventas, una vez que en el año 34 se produjo el traspase de la temporada desde la una a la otra. No desaparecen, ni muchísimo menos, en otro tipo de plazas, pero sí es verdad que la importancia que la primera de las plazas de toros madrileña tenía sobre el resto eclipsa en buena medida otro tipo de festejos, y así nos ha quedado muy poca constancia ya de otras becerradas organizadas en paralelo también a las que se iban organizando en la primerísima plaza de toros de la corte. Lo mismo sucederá en otros lugares como Valencia, Bilbao, etc. En Barcelona es un fenómeno que aparece poco, sin embargo, pese a su altísima industrialización. Todos los festejos estaban presididos. ¿Presididos por quiénes? Pues habitualmente por aficionados o señoritas o damas de la alta, media o más modesta sociedad. El festejo siempre tenía una presidencia honorífica que era asesorada habitualmente por personas más, lógicamente, entendidas en el asunto taurómaco. Y así podemos ver que los asesores van desde diestros de cierta o de verdadera categoría, como pudieran ser, pues imagínense, esto los hemos visto en carteles madrileños en numerosísimas ocasiones, algunos de ellos, Lagartijo, Frascuelo, Ángel Pastor, Felipe García, Guerrita, Reverte, los dos bombas, tanto Emilio como Ricardo. Hemos visto también a Vicente Pastor en numerosísimos festejos de esta índole. Se ve que además a él, que era madrileño, le tiraba mucho el asunto, lógicamente, de sus paisanos. También hemos visto a Joselito y a Belmonte participando como asesores, incluso interviniendo en algunas de estas becerradas. Saleri II, el importantísimo diestro también alcarreño. Hemos visto a Nacional II, a Valencia II, a Marcial Lalanda, a Vicente Barrera, a ambos dos niños ya algo creciditos, Bienvenidas, tanto Pepe como Manolo, o Manolo y Pepe, y a Antonio Márquez y algunos otros, en definitiva. Es decir, cierto es
que la asesoría por parte de diestros más o menos encumbrados, muchos de ellos del más alto nivel, era una constante en este tipo de festejos. Pero en ocasiones son diestros mucho más modestos, incluso a veces tan solo banderilleros los que asesoraban a la presidencia de estos festejos. A veces eran revisteros también madrileños de importancia. El que más veces hemos visto desfilar en estas labores de asesoría en las becerradas, desde luego fue Ángel Caamaño el barquero. Pero hemos visto desde luego a Dulzuras, el crítico de ABC, hemos visto a Recortes, Bruno del Amo, hemos visto a Claridades, a Corinto Lloro, Maximiliano Clavo, por ejemplo, a Don Pío, el crítico más furibundamente gallista de cuantos ha habido, y otra larga serie también de revisteros o críticos de la prensa madrileña. Asimismo, hemos visto desfilar por el palco en estas presidencias a personas de la más encumbrada aristocracia, por ejemplo, la duquesa de Alba en varias ocasiones a principios del siglo XX. Incluso en ocasiones también honraban el festejo sus majestades los reyes, o el rey de Italia, que en una ocasión también estuvo en una de estas becerradas, en este caso no matinales, sino vespertinas. Y después a señoritas también de todo tipo, que eran las que no asesoraban en este caso, sino presidían los festejos. Muchas veces, pues mujeres, esposas o hijas de los organizadores del festejo, pero en ocasiones, repito, señoras de la alta sociedad, incluyendo duquesas, marquesas y condesas, o por ejemplo a la mujer de Mazzantini o a alguna famosa en aquellos tiempos, como pudiera serlo Lucrecia Arana. Otras muchas más, incluso entre el mundo de las variedades también, entre las cantantes, hubo su presidencia en numerosas ocasiones. Estos festejos solían ser de convite, esto es, o así se anunciaba, con entradas supuestamente gratuitas, pero no hay nada de esto. En definitiva, lo que se intentaba al anunciarlas y decir que eran de convite era ahorrarse los impuestos que evidentemente hubieran tenido que pagar si el Estado se hubiera percatado de que se estaban cobrando las entradas. No obstante, en algún cartel hemos visto frase tan paradójica como la siguiente, que es la que nos dicen una becerrada gremial, ciertamente importante, de asociación gremial, que se repetirá en numerosísimas ocasiones, que dice lo siguiente: para recoger las invitaciones, hasta ahí todo parece perfectamente normal, las personas que deseen adquirirlas podrán hacerlo todos los días en la calle de Trujillo, donde está la sede de la asociación. Es decir, podrán adquirirlas. Eran de invitación, eran de convite, entiéndanme, pero había que adquirirlas. Los fines son casi siempre fines sociales, destinados a las cajas de ahorros de sus respectivas asociaciones gremiales. La recaudación iba dirigida hacia la propia asociación y a sus fines benéficos, pero en ocasiones estos mismos gremios o sociedades de trabajadores pues lo que hacían era recaudar dinero para otros fines sociales, entre los que, ya se imaginan ustedes, estaban pues asilos, pobres de distintos rincones de la capital o de otros lugares de la geografía española, heridos en campañas militares, necesidades sociales para comedores, por ejemplo, bancos de sangre y un larguísimo etcétera de otros fines sociales en los que no iba esta recaudación dirigida expresamente hacia sus organizadores, sino hacia terceras personas. Casi siempre, repito, con un fin absolutamente loable. La recaudación, evidentemente, servía para compensar los gastos, que los había y muchos, y obtener ese pequeño beneficio, pequeño o grande, moderado en algunas ocasiones, que se recaudaba merced a las entradas o a los donativos que se hacían incluso dentro de la misma plaza. Gastos, para empezar, el alquiler de la propia plaza, que no le salía gratuitamente. En alguna ocasión pudo haber sido así, evidentemente, pero en general se cobraba un cierto canon. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la plaza de Vistalegre de Bilbao, donde se cobraba por un festejo menor X cantidad de pesetas a los organizadores, sea cual fuere el fin al que iba destinado el festejo. La compra o el alquiler del ganado. Téngase en cuenta que, aunque en muchas ocasiones se daba muerte a los becerros, en otras no, y se les metía evidentemente para adentro y luego pues se reaprovechaban en otro tipo de festejos, o bien se les mandaba
al matadero correspondiente. Los desplazamientos obligados, tanto de las autoridades que pudiera haber, como de los propios diestros en algunas ocasiones. La edición y publicación de carteles y su fijado, y de entradas, evidentemente, boletines, en la fabricación de banderillas, el personal de plaza, algún acomodador, mulilleros, carpinteros o electricistas, aunque en muchas ocasiones eran los propios trabajadores de estos mismos gremios los que se encargaban de realizar todo ese tipo de labores y funciones. En cuanto a los horarios suelen ser verdaderamente sorprendentes. Hemos llegado a ver alguna becerrada gremial que se iniciaba a las 5:30 de la madrugada. Lo han oído bien. Lo normal era empezar entre las 7 y las 9. ¿Por qué? Porque muchas de estas becerradas tenían lugar a horarios tan tempranos para que después sus asociados pudieran dirigirse hacia el trabajo. Aquí no faltaba nadie. Es verdad que en otras becerradas se daban a media mañana o incluso las hay vespertinas, es cierto, a primera hora, para aprovechar siempre la luz solar y no requerir, cuando ya lo hubo, de luz eléctrica que iluminara evidentemente el final del festejo. Y después, al margen de todo ello, al margen de la lidia de los becerros, en este tipo de becerradas gremiales siempre había otros numeritos, o números, como quieran ustedes llamarlo. Entre esos números había, por ejemplo, la elevación de globos aerostáticos, las cabalgatas con coches de caballos, luego con automóviles o incluso con motocicletas, las carreras de cintas y los concursos deportivos de toda índole, mojigangas diversas y pantomimas, la suerte de Don Tancredo, suertes de toreo cómico, que también las hubo en repetidas ocasiones, suelta de palomas, cohetes y bengalas, rifas diversas, muchas veces con el propio boletín de entrada, como se ha seguido haciendo en tantísimas localidades del agro español durante tantísimo tiempo, prácticamente hasta nuestros días, esa rifa del jamón en determinadas plazas. Por lo tanto, es un fenómeno muy dispar dentro de la uniformidad que corresponde, lógicamente, a un espectáculo taurino con lidia de becerros. Las asociaciones que organizaron todo este tipo de festejos son múltiples. A lo largo de todos estos años hemos podido encontrar, no les exagero, prácticamente solo en Madrid, el centenar de las mismas. Imagínense las que pudiera haber aprovechando este tipo de espectáculos en toda España. Vamos a hacer un brevísimo repaso, ni siquiera vamos a traer todas a colación, evidentemente, pero un brevísimo repaso entre las distintas sociedades, algunas de ellas con nombres ciertamente curiosos, divertidos hasta determinado punto, ya lo veremos, dentro de estas organizaciones que se dedicaron a programar becerradas gremiales. La primera becerrada gremial que nos aparece en la plaza más importante de la Villa y Corte, en la de que estaba situada en el actual Palacio de los Deportes, en la calle Goya con Felipe II, aparece ni más ni menos que en 1875, es el sábado 14 de agosto, y estaba organizada por los empleados del ferrocarril MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, y era en beneficio para la Sociedad Mutua de Socorros de los empleados de los ferrocarriles. Se lidiaron 4 toretes de don Casiano Olmos, esta es otra cosa, ganaderías habitualmente de segunda o de tercera fila eran las que lidiaban en este tipo de festejos, aunque en alguna ocasión se trajeron reses que a veces podían tener, incluso en estos primeros años, 3, 4 o 5 o más años. Esto de que los llamaran becerros nada tenía que ver en muchas ocasiones con la edad. Se repite la organización por parte de la Sociedad Mutua de Socorros de los empleados de los ferrocarriles MZA en los años 76, 77, donde por cierto dan 2 becerradas diferentes en fechas distintas, 78, 82, 83, 89, 93 y así prácticamente todos los años hasta 1900 y después con algún paréntesis, por ejemplo en 1918, 1921 o 1930 como poco. A su imagen y semejanza, por ejemplo, los trabajadores de otras de las líneas de ferrocarril todavía no estaban unificadas como se hizo luego en la Renfe. Evidentemente, la Compañía de Ferrocarriles del Norte y de Mediodía también organizó una en 1893 y 96, por ejemplo, para la Sociedad Cooperativa de Obreros de los Talleres del Ferrocarril de Mediodía. En 1882, otra de convite entre comillas,
costeada por don Antonio Fernández Heredia H. en su propio beneficio para celebrar su cumpleaños. Cuestión esta verdaderamente original, pero que tenía un precedente en el propio empresario de la Plaza de Toros madrileña. Bueno, una cosa curiosa, los novillos evidentemente lidiados fueron de su propia ganadería y él actuó como rejoneador, como lo había hecho en corridas desde luego mucho más formales. En 1886 nos aparece una organizada por el Mail Coach, Sociedad de Operarios Constructores de Carruajes, especialmente por los de la casa de don Zacarías López. En 1887 otra organizada, atiendan porque es curioso, por varios socios del Centro Instructivo del Obrero. Punto. Se debían lidiar 5 becerros por aficionado y todo iba bastante bien hasta la lidia del cuarto becerro, cuando un grupo de salvajes de la peor calaña se lanzaron al ruedo y, sujetando a la res, empezaron a darle todo tipo de navajazos. Tras los grandes esfuerzos de los organizadores, se consiguió limpiar el ruedo, se dio suelta al quinto y último becerro y toda una fauna de salvajes de todo tipo, ibéricos, volvieron a saltar al ruedo y a sujetar al becerro. Algunos espectadores empezaron a lanzarle botellas, los del ruedo empezaron a devolvérselas a los que estaban en los tendidos y allí se acabó la becerrada con numerosos contusionados y heridos. Hubo bastantes detenciones. En 1890 se organiza una becerrada por los estudiantes de medicina con destino a socorrer a los pobres de Madrid. Los estudiantes en general de distintas facultades fueron organizando a lo largo de todos estos años bastantes becerradas en la plaza principal de la Villa y Corte. Los de medicina, los de farmacia, los de ingeniería, los de arquitectura y algunos otros fueron organizando a lo largo de todos estos años un buen número de becerradas. En 1893 se organiza por una sociedad de industriales del calzado y similares, en obsequio de los operarios de dicha industria y gremio en general, una importante becerrada. Las becerradas de los industriales del calzado, de los trabajadores operarios de este tipo de industrias, fueron probablemente las que más se repitieron en todos estos años. Y así, por ejemplo, nos aparecen en el 93, como digo, esta primera, pero después en el 94, en el 95, en el 96, 97, 98, 99, en 1900, en el 1, 2, 3, 4, así hasta el 14. En el 14, por ejemplo, en el último becerro, al intentar descabellarlo, Regaterín, porque a veces actuaban también diestros, no solo aficionados en este tipo de becerradas, diestros profesionales en este tipo de espectáculos, bueno, pues al intentar descabellarlo, saltó el estoque y fue a clavarse en el pecho de un desafortunado espectador llamado Ángel Herencia, que falleció cuando lo estaban trasladando a la enfermería de la plaza. En el año 15 se repitió la becerrada de los trabajadores de la industria del calzado y después en el 16, 18, 23, 24, hasta el año 30 y probablemente en casi todos esos años hubo festejo o becerrada de los zapateros. En 1895 se organiza otra por una llamada Sociedad de Socorros Mutuos La Bienhechora, que era de los empleados y operarios de la fábrica de tabacos. Bienhechora, está bien traído desde luego el epíteto. En 1896 nos aparece la Asociación General de Funcionarios Civiles del Estado, Diputaciones y Ayuntamientos, que repetirán también en los siguientes años, al menos hasta 1900. Los toros elegidos por la comisión en ese primer año de Mazpule fueron verdaderamente grandes, absolutamente desproporcionados para el fin al que iban destinados, y dos de ellos toros con mayor trapío, decía las crónicas del momento, que los presentados en corridas de abono, produciéndose muchísimos revolcones y más de una cornada. En 1897 organizará una becerrada la Sociedad del Gremio de Ultramarinos, denominada La Luz. En 1897 también la Sociedad Ciclista llamada La Pelma, y no voy a hacer comentarios. También es curioso el nombre que pusieron los ciclistas a su sociedad, pero bueno, dejémoslo ahí. En 1900 organizaría otra, la Sociedad de Jardineros, Floristas y Horticultores, y también otra más, la de cigarreras, que probablemente
fuera esta que hemos mencionado antes de la bienhechora. En 1905, dando un pequeño salto, pues de nuevo se apuntan los alumnos de las escuelas de ingenieros industriales, arquitectos e ingenieros de minas, montes, caminos y agrónomos, y nos los volveremos a encontrar en 1908, en 1909, probablemente algún año más. Se estrena en 1906 la Sociedad de Socorros Mutuos y dependientes del gremio de cafés, fondas, restaurantes, titulado El Alba. Estos eran verdaderamente madrugadores para llegar así pronto, desde luego, después a su trabajo, al bar, restaurante, café o fonda correspondiente donde trabajaba. La sociedad repitió, aparte de 1906, en 1907, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así les hemos visto prácticamente hasta el 18. En 1907 hará lo propio el personal de la Compañía General de Tranvías de Madrid, otra de las sociedades que repetirían numerosos años, sobre todo en esa segunda y tercera décadas del siglo XX. Prácticamente en el año 1911, 12, 13, 14, los vemos de forma constante a lo largo de toda esa década. Y también se inaugura ese mismo año de 1907 otra sociedad gremial, la de vinateros, llamada muy propiamente La Viña. En 1910 se estrenaría el Montepío General de Carteros y en 1911 lo hace otro Montepío, también importante, el Comercial e Industrial Madrileño, que será probablemente una de las asociaciones gremiales que más perduraron en esta costumbre de organizar becerradas. Incluso después de la Guerra Civil siguieron organizando algún que otro festejo menor, becerrada o festival ya en la Plaza de Toros de las Ventas, pero se inician desde luego en este 1911. Fíjense, en 1935 ya llevan 27 festejos, es decir, que como poco, aunque los hemos visto por primera vez en 1910, probablemente comenzarían antes, o es que repitieron en alguna ocasión en un año concreto. En 1912 vemos a la Sociedad de Maestros Sastres de Madrid, La Confianza, nombre este también verdaderamente curioso, y que repetirían en el año 13, 14, 15, 18, por ejemplo. Y otra de las sociedades también con nombre curioso es la Sociedad de Porteros La Honradez, importantísimo desde luego para el gremio, que también se estrena en este mismo 1912. Y otras más, las sociedades dependientes internos del gremio de vinos del país, que después la veremos con distintos nombres, dependientes de los bares de Madrid, Montepío de los Camareros o Caja Central de Camareros y su Montepío. Así nos aparece en distintas crónicas a lo largo tanto de los años 10 como 20 y comienzos de los 30. Y en 1915 celebrará una becerrada gremial la Compañía Internacional de Coches Cama. También hubo otra becerrada gremial en este 1915, organizada para las artistas de varietés, con participación especialmente femenina. Casi todos los becerros fueron lidiados por mujeres, pero es más, alguna de ellas incluso fue rejoneado a caballo, lógicamente, por alguna de las conocidísimas tiples entonces madrileñas como la señorita Ruiz de Alejo. Una becerrada en 1917 se organizó en honor de don Jacinto Benavente. Es cierto que no es becerrada gremial, pero la menciono porque dentro de este tipo de festejos también los festejos en honor o en homenaje a pues eran relativamente frecuentes. Esta, por cierto, estuvo acompañado don Jacinto Benavente en el palco por los hermanos Gallo, tanto Rafael como Joselito. En 1917 aparece también la primera que hemos localizado de las becerradas destinadas a los carniceros o cortadores de carne de Madrid. Es becerrada que asimismo se repetirá muchísimo en los siguientes años, prácticamente sin solución de continuidad hasta la propia Guerra Civil. En 1919, paso al frente, encontramos a la Unión de Picadores que, organiza sus becerradas con fines exclusivamente de atención a los heridos y a los inválidos por su profesión, a sus viudas y huérfanos, y en la que solían participar estoqueando y toreando a pie los picadores, mientras que banderilleros conocidísimos o incluso matadores de muchísimo cartel
hacían las veces de picadores o de subalternos. Mas Alcurnia tuvo desde luego una becerrada organizada en 1920 por el personal del Palacio Real a favor de la propia familia real. Bueno, me imagino que lógicamente sería para atraer a más público. Lógicamente los fondos no irían destinados a la familia real, sino a los propios dependientes de Palacio. Eso sí, hubo muchísima afluencia de público en esta ocasión. En 1920, asimismo, encontramos a la becerrada del Montepío de dependientes de hierros, ferreterías o similares. Sociedad esta gremial también, que se repetiría mucho en los siguientes años, prácticamente también sin solución de continuidad. O también a la Caja de Socorros El Porvenir del Obrero, que era como se llamaba la mutualidad que tenían los trabajadores de la fábrica de cervezas de El Águila. En 1921 nos sale a colación la becerrada organizada por la Sociedad de Vendedores de Periódicos El Progreso, que repite también en alguno de los años posteriores. Nuevo gremio de vanguardia nos aparece también en 1923, la Asociación de Socorros Mutuos de Empleados y Operarios de la Compañía Madrileña de Teléfonos. Y a su imagen y semejanza, el año siguiente nos aparecen los empleados y obreros de telégrafos, Montepío de Subalternos de Telégrafos. Ambas dos repitieron en alguna ocasión, pero quizás sin la continuidad que tuvieron desde luego otras sociedades de trabajadores o asociaciones gremiales en esta época. Y más rancia, pero confiemos que de buen olor y sabor, aparece en 1923 también la becerrada organizada por el gremio de expendedores de pescados, que volvieron, por cierto, a las andadas, o a las nadadas, como quieran ustedes, en 1924 y en 1928 lo organizan, en esta ocasión no para sus fines sociales, sino el beneficio fue destinado para la ciudad universitaria, 1928, ciertamente una cuestión muy interesante. De más alcurnia fue también en este 1923 la que organizaron el personal del Banco del Río de la Plata. También hemos visto al personal del Banco de España, personal que lógicamente estaba englobado en su mutualidad correspondiente y que de ello obtenía evidentemente el beneficio correspondiente. No iban dirigidos sus fondos, desde luego, a la manutención del banco. En 1925 hallamos la primera becerrada del Real Aeroclub para fines sociales. También, en este caso se trataba sobre todo de comedores sociales. Y repite el Real Aeroclub en varias ocasiones a lo largo de esta década de los años 20 y hasta el 31. No lo hemos visto, desde luego, mucho más allá. Una nueva sociedad nos sale también al paso, por ejemplo, en 1926 en Madrid, los empleados y obreros del Metropolitano, del Metro de Madrid, que repetirán también en otras varias ocasiones a lo largo de estos años 20. También para los trabajadores de la Sociedad de Dependientes de Licores Extranjeros, así como había una sociedad de vinateros, La Viña, y otra de camareros, de fondas, bares, restaurantes, etcétera. Bueno, pues debía haber una asociación gremial también para los expendedores y trabajadores de este gremio que se dedicaba a vender licores extranjeros, ¿vale? Y nos aparece desde luego en el 26, pero nos volverá a aparecer en 1927 o en 1934, destinados sus fondos a la Caja de Socorros Mutuos de los dependientes internos y externos de los gremios de vinos, aguardientes, licores y sidras. También del mismo año 1926 es el festival que organizó la Casa Domecq a favor del Montepío de comisionistas y viajantes, me imagino que viajantes y comisionistas de sus vinos. Pero bueno, hubo dos becerros para aficionados y luego Juan Belmonte y Eugenio Luque rejonearon un torete luciéndose Belmonte. Pie a tierra dio Belmonte una verdadera lección de torería, mató de una buena estocada y toreó también el gallo, Rafael, en este caso. Joselito evidentemente ya no estaba entre nosotros. Fantástica también nos parece, igual que la de los pescaderos, impensable probablemente hoy en día, la becerrada que organizaron en 1928 los propios estudiantes a favor de la construcción
de la ciudad universitaria. 8 reses se lidiaron en la ocasión, de ganaderías de cierto renombre: Augusto Pérez Gordo, Graciliano, Carmen de Federico, González Nandín, Duque de Tovar, Pablo Romero, Santa Coloma y Flores, para Miguel Cuchet, Juan Belmonte Rejoneando, Valencia II, Cagancho y Alfredito Corrochano. Todo un cartel, desde luego, el que organizaron los estudiantes para recaudar fondos en Becerrada, porque después, es cierto, hubo también corridas de toros y novilladas organizadas con el mismo fin en la Plaza de Toros. Pero esta fue una becerrada organizada por los estudiantes. Cuestión también muy curiosa. En 1930 nos aparece una becerrada organizada por la Real Unión Deportiva Bancaria. Bueno, también con fines deportivos, que al fin y al cabo son, no cabe duda, también fines sociales. Y el primer año de la República, igual que en la corrida de inauguración, aquella que presidió el alcalde de Madrid, don Pedro Rico, pues se destinaron los fondos a comedores sociales, también se organizó una becerrada para los comedores de asistencia social, en la que de nuevo estuvo el mismo alcalde de Madrid, que por lo visto era asiduo a este tipo de festejos, era verdaderamente aficionado. En el año 1933, pues nos aparece el Montepío de Banca y Bolsa, o la Asociación Mutua de la Guardia Municipal, que, por cierto, seguirá luego dando festejos, incluso en ocasiones mayores, o alguna becerrada pasada la contienda civil, y a partir de que se cambian los papeles y se cierra la plaza de la Fuente del Berro, de Felipe II, como quieran ustedes llamarla, y los festejos taurinos pasan a organizarse ya definitivamente en la Plaza de Toros de las Ventas, nos encontramos multitud también de estos festejos durante la Segunda República. En el año 35, por ejemplo, como hemos mencionado, se organizaría esa 27ª becerrada de beneficencia organizada por el Montepío Comercial e Industrial Madrileño. Fíjense ustedes si ya llevaban años organizando este tipo de festejos. O en el 36, evidentemente ya estallada la Guerra Civil, pues empiezan a organizarse festejos menores, novilladas, y algún festival, pero festejos menores, 3 nada más, a favor de distintos bancos de sangre u hospitales madrileños por parte de sociedades ugetistas o anarquistas. En el año 41, ya pasada la Guerra Civil, ya son otros tiempos, ya empieza a movilizarse también el sistema para dar una mayor cobertura social, como hemos visto, a los trabajadores por parte de las autoridades y del propio Estado. Volvemos a encontrarnos con el mismo fenómeno. Pero es un fenómeno que a raíz de la Guerra Civil empieza a disminuir en intensidad. Se va sustituyendo las becerradas, eso sí, por festivales en muchas ocasiones. Pero bueno, todavía persiste alguna de ellas y lo seguirá haciendo hasta los años 50 y muy esporádicamente alguna otra, desde luego ya en los años posteriores. En el año 41, por ejemplo, nos aparece la Asociación Benéfica para el Socorro de Pobres del Distrito de La Inclusa, o para el Montepío y Colegio de Huérfanos de Empleados del Ayuntamiento de Madrid. Ese mismo año 41, a las 9 de la mañana, pues se anuncia un enorme acontecimiento taurino en honor de todos los camareros y barman de los cafés de Madrid, probablemente la asociación de los mismos que ya vimos antes de la guerra. En el 42, por ejemplo, fue una becerrada nocturna, en este caso a favor del Montepío y Colegio de Huérfanos de los Empleados del Ayuntamiento de Madrid, que acabamos de ver. En 1942 también, por ejemplo, la Federación Madrileña de Industrias de la Carne, a beneficio de su sección de socorros mutuos, seguía manteniendo los carniceros esta costumbre. En el año 43 nos encontramos con una becerrada también benéfica, con la actuación personal de los conocidísimos ases de la cinematografía nacional, don Alfredo Mayo, Antonio Casal, José Nieto y Raúl Cancio, que celebra el Montepío de Empleados de la Industria Eléctrica, en este caso, utilizando a gente de verdadero renombre, actores muy conocidos en la cinematografía y en el teatro español de aquellos años, que participaron voluntaria y gratuitamente en este espectáculo. En 1944 también becerrada matutina a las 9 de la mañana, una organizada por el Montepío Comercial e Industrial Madrileño, aquel que habíamos visto en numerosas ocasiones
desde los años 10 en adelante. En 1944 nos aparece, por ejemplo, la primera becerrada organizada por el gremio de carbonerías de Madrid. Me imagino que los toros serían todos negros, evidentemente, de capa negra. En el año 1944, un festival taurino a favor de los huérfanos del cuerpo de la Policía Urbana de Madrid, o, por ejemplo, otra organizada por el grupo de empresas de la Delegación Nacional de Sindicatos. Ponemos aquí punto y seguido. Evidentemente, este tipo, repito, de festejos fue lentamente decayendo a medida que la previsión social en España se hacía mucho más universal, mucho más completa y, desde luego, con unos recursos económicos que ni siquiera podían haber soñado aquellos primeros gremios que en el último cuarto del siglo XIX empezaron a organizar este tipo de becerradas en Madrid. Habrá más. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, y hasta nuestra próxima entrevista por medio telemático.